¿Y ahora? Vamos a vivir en la calle. Esto es increíble. El diablo en piel ajena. Jamás se vio tanta maldad en México. Este joven millonario que se jura Dios en la CDMX ha echado a sus propios padres, doña Elena y don Ricardo, a la calle por haber perdido su humilde casa. Los expulsó en plena tormenta gritando que eran una vergüenza, pero pagará caro, muy caro, porque en la vieja maleta de ese padre abandonado está el documento secreto que prueba: este monstruo nunca fue rico por mérito propio, robó la dignidad y el futuro de sus padres. Usted va a llorar con la injusticia y vibrar con el castigo de Dios. Quien siembra lágrimas cose maldición. La lluvia caía con una furia atípica sobre la grandiosa Ciudad de México, transformando las avenidas del lujoso barrio de Polanco en ríos grises que reflejaban los faros de los carros carísimos. Doña Elena se apretaba el rebozo contra el pecho, buscando en su tejido la poca protección que le quedaba contra el frío de la noche y el miedo que le congelaba el alma. Las lágrimas que intentaba disimular se mezclaban con el agua que escurría de su frente arrugada, pero ni la intensidad de la tormenta se comparaba con el torbellino de humillación que acababa de explotar dentro de ese penthouse, de donde ella y don Ricardo habían sido brutalmente expulsados. El portón de hierro forjado del edificio, imponente y frío, se cerró con un ruido seco y final, como un veredicto implacable. Don Ricardo, el otrora orgulloso dueño de la panadería El Sol, en San Miguel de Allende, Guanajuato, parecía haberse encogido bajo el peso del abrigo mojado y del dolor. No hablaba, solo sostenía la mano de su esposa, una mano frágil que, sin embargo, había amasado miles de panes a lo largo de la vida y sustentado la infancia de su único hijo, Alejandro. En la maleta de lona antigua, desgarrada, traían solo algunas prendas de ropa, una imagen de la Virgen de Guadalupe y el aroma suave, casi imperceptible, de pan dulce quemado, un recuerdo amargo de todo lo que habían perdido. Si usted está viendo esto ahora, suscríbase al canal, deje su like y cuéntenos en los comentarios de qué país nos acompaña, para que podamos sentir el calor de su presencia y de su fe. ¡Órale! Dentro del penthouse, el eco del grito de Alejandro aún vibraba en el aire acondicionado. ¡Lárguense de aquí! No pueden manchar mi reputación ni mi futuro con esa pobreza. La voz fría, distante y cargada de repulsión, pertenecía al mismo niño que años atrás dormía acurrucado en el olor a harina y esperaba que su madre le preparara su atole caliente al amanecer. La injusticia era tan clara, tan revoltante, que parecía un puñetazo en el estómago del mundo. Un hijo, para quien sus padres vendieron la propia vida, los expulsaba como a dos perros vagabundos en la peor noche de su existencia. No manches. Don Ricardo, encorvado, miró hacia el cielo negro y lluvioso y murmuró en un susurro ronco: «Válgame Dios». Pensó en la casa simple, ahora en ruinas en San Miguel, destruida por el fuego que se llevó el negocio, los recuerdos y el sustento. Pensó en los años de sol a sol, en las tortillas que doña Elena preparaba en el comal todos los días y en el sacrificio silencioso que nunca le contaron al hijo. Todo para que Alex pudiera tener el éxito que ahora usaba como arma. El peso de la ingratitud era más pesado que la maleta antigua en sus manos. Doña Elena, conteniendo un sollozo, vio un taxi pecero pasar por la avenida lujosa, un atisbo de la realidad humilde que ella conocía y que Alejandro tanto despreciaba. Se preguntaba qué habrían hecho tan mal para merecer semejante castigo. No era el fuego lo que la había destruido, era el hielo en los ojos de su propio hijo. El amor de una madre, que es el más incondicional de los sentimientos, estaba siendo pisoteado por un lujo vacío y una ambición desmedida, y el dolor era físico, como si su corazón estuviera siendo aplastado por un peso de piedra. Aquel matrimonio,
vistiendo la dignidad de quien siempre trabajó honestamente, estaba a la deriva en la fría metrópoli, cargando el fracaso de haber amado a un hijo más que a sí mismos. Eran los restos de una vida de sacrificios, tirados a la basura por el beneficiario de ese mismo sacrificio. La escena de vulnerabilidad era extrema. Dos ancianos, solos, bajo la lluvia torrencial, en el corazón de una de las ciudades más ricas de México, pero sin un techo o una mano amiga que los acogiera. La fe, el único pilar que les quedaba, comenzaba a vacilar bajo la fuerza de aquella traición. Fue entonces que don Ricardo, buscando desesperadamente una migaja de consuelo, palpó su bolsillo y sintió el objeto duro y gastado que había traído consigo. La libreta de ahorros antigua, atada con un hilo de ixtle, la había guardado durante años, como un diario de una vida que Alejandro nunca conoció o valoró. Allí estaban escritos los sacrificios, las pérdidas y el secreto que había jurado nunca revelar, el secreto que era la verdadera base de toda la riqueza y el estatus que el hijo ahora despilfarraba y ostentaba. ¿A poco? La pregunta que resonaba en el silencio entre los relámpagos era brutal. ¿Cómo la semilla del amor y del sacrificio podía generar un fruto tan amargo de ingratitud y frialdad? ¿Qué harían ahora? ¿Volverían a la miseria en San Miguel de Allende? ¿O enfrentarían la soledad y la invisibilidad social en esa ciudad gigantesca y cruel? El destino les había dado el golpe más duro, pero lo que Alejandro no sabía es que la vida, y sobre todo la justicia divina, dan vueltas que nadie puede prever, y que el castigo para el mal, muchas veces, es arquitectado por sus propias manos. La vida de doña Elena y don Ricardo siempre fue una oda a la sencillez y al trabajo duro, cimentada en la fe inquebrantable y el calor humano de su pequeña comunidad. No eran ricos en bienes materiales, pero poseían la riqueza invisible de la honra y el sacrificio, valores sagrados en esa región de Guanajuato. En San Miguel de Allende, una ciudad conocida por su belleza colonial y su gente hospitalaria, la panadería El Sol era más que un negocio. Era el corazón de la familia, el lugar donde se celebraba el Día de Muertos, con las mejores calaveras de azúcar y donde se rezaba el rosario toda noche de domingo. Don Ricardo se levantaba antes del sol, encendiendo el horno, mientras Elena preparaba el café de olla con canela y piloncillo para los primeros clientes, y así fue durante más de 40 años. Elena, a sus 68 años, cargaba sobre sus hombros la responsabilidad del hogar, pero sus ojos conservaban el brillo de la esperanza, reforzado por la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía el pequeño altar familiar. Ella era la típica madrecita latina, siempre con un abrazo listo y un consejo basado en la sabiduría popular. Sus manos callosas, siempre envueltas en el tejido de su rebozo, no sabían lo que era el descanso, pues estaban siempre amasando el pan o cuidando la minúscula huerta en el fondo de la casa. Ella era el pilar emocional, creyendo que el amor y la fe eran suficientes para superar cualquier adversidad que la vida les presentara en el camino. Don Ricardo, por su parte, representaba la dignidad del trabajo. A sus 70 años, era un campesino de origen que se había reinventado como panadero, un oficio que exigía fuerza y paciencia. Las arrugas profundas en su frente eran mapas de años de preocupación, pero también de un orgullo silencioso, el orgullo de haber sustentado a la familia con el sudor honesto y de haberle dado al hijo único, Alejandro, todo lo que él, Ricardo, nunca tuvo. Pasaba las tardes en la plaza central con los otros ancianos, tomando una bebida fresca y observando el movimiento de la vida, siempre con la medalla de San Judas Tadeo colgada al cuello. La llegada de Alejandro, el mijo, al mundo había sido la mayor alegría y la mayor motivación del matrimonio. Era el sueño, la promesa de un futuro mejor, la semilla que ellos plantaron para cosechar gloria.
Para ellos, que vivían en una casa de ladrillo simple en la colonia más antigua y humilde de San Miguel, el éxito del hijo en la capital era la prueba de que Dios había recompensado sus sacrificios. Vendían más tamales y bolillos extras, ahorrando cada centavo con rigor, para garantizar que él nunca necesitara sentir la falta de nada, especialmente los libros y las costosas mensualidades de la Facultad de Ingeniería. La vida de Alejandro, o Alex, como él insistía en ser llamado en CDMX, era un contraste brutal con la sencillez de sus padres. Había cambiado el olor a levadura por el aroma de perfumes caros, el calor casero de la panadería por el aire frío y controlado de las oficinas acristaladas en Polanco. Con sus 40 años y un éxito meteórico en el ramo de fintech, se había convertido en un empresario frío con una obsesión enfermiza por el estatus, las marcas de lujo y la aceptación de la élite de la capital. Sus padres eran para él un pasado vergonzoso, un recuerdo de pobreza que se esforzaba por borrar de su biografía sofisticada y de su círculo social elitista. Los visitaba rara vez, solo en Navidad o el Día de la Virgen de Guadalupe, pero siempre con prisa e impaciencia, tratándolos con condescendencia. Enviaba dinero, es verdad, pero era un dinero frío, desprovisto de cariño, más como una propina para mantener la conciencia limpia que un gesto de amor. Elena, en su ingenuidad de madre, interpretaba la distancia como señal de mucho trabajo y la prisa como exceso de responsabilidad. Ricardo, más escéptico y silencioso, sentía el vacío, pero se callaba, pues su mayor miedo era ser una carga para el hijo que tanto amaba y que era su razón de vivir. La vecina, la señora Guadalupe, una señora robusta y llena de fe que vendía elotes y esquites en la esquina, era la confidente de doña Elena. Ella observaba la distancia de Alejandro con desconfianza e intentaba alertar a la amiga, diciéndole: «Madrina, su hijo es agua que no hierve, tiene hielo en la mirada. Demasiado dinero endurece el corazón». Pero Elena solo sonreía y respondía con la voz embargada: «Es el trabajo, Lupita, tiene muchas responsabilidades. Con el favor de Dios se acordará de dónde vino». El amor de madre era una venda que le impedía ver la verdad nuda y cruda de la ingratitud. La relación de Alejandro con sus padres era, por lo tanto, una fachada construida sobre una montaña de sacrificios no reconocidos. Se enorgullecía de ser un self-made man, un hombre que había triunfado en la vida solo, gracias a su talento innegable. Reescribió su historia, omitiendo los años de privación de sus padres, la panadería sudada y el origen humilde de cada centavo que lo llevó al éxito. Veía a sus padres como ancianos adorables, pero irremediablemente atrapados en la pobreza de espíritu y de bienes, y por eso los mantenía a una distancia segura de su nuevo mundo de lujo y poder. En una de sus raras visitas a San Miguel de Allende, Alejandro llegó con su prometida, una socialité de apellido influyente en la capital. Tuvo vergüenza de llevarla a la casa de adobe de sus padres y la hospedó en un hotel boutique en el centro histórico, inventando una excusa sobre el cableado antiguo. Elena, sin embargo, preparó el mejor mole poblano que sabía hacer y asó un pernil entero para recibirlos. La prometida apenas tocó la comida e hizo comentarios sarcásticos sobre la sencillez de la decoración, hiriendo a Elena profundamente. Pero ella se calló para no estropear la visita de su hijo. Aquel día, don Ricardo sintió la frialdad de Alejandro como nunca antes. Vio a su hijo evitar el contacto visual, la impaciencia en sus gestos y la prisa por partir, como si el aire del interior de México lo estuviera sofocando. Pensó en su libreta antigua, llena de anotaciones sobre la venta del terreno, el secreto que guardaba, y se preguntó si el éxito de su hijo valía la pena, si la honra a los padres había sido cambiada por estatus social y dinero fácil. Pero, como siempre, se tragó la amargura, besó la frente de Elena y dijo que era mejor así, que el hijo era feliz, y eso
era lo que importaba al final. La paz, sin embargo, era solo la calma antes de la tormenta. El matrimonio continuaba viviendo su vida cotidiana humilde, preparando sus panes, rezando a la Virgen de Guadalupe y viviendo de la caridad de sus manos. Tenían poco, pero tenían la dignidad intacta y la certeza de haber cumplido el mandamiento de criar a un hijo con el máximo de sus sacrificios. Lo que no sabían es que el destino, que se mueve de forma misteriosa, estaba a punto de jugarles la pieza más cruel, y la ingratitud de Alejandro estaba a punto de manifestarse en su forma más brutal y destructiva. La ingenuidad de doña Elena y el orgullo silencioso de don Ricardo serían puestos a prueba de una manera inimaginable. El fuego, que se acercaba sigilosamente a la panadería El Sol, no solo destruiría la madera y la harina, sino que incendiaría la última llama de esperanza que tenían en el corazón ingrato de su hijo. Y en ese momento de desesperación total, buscarían refugio en el único lugar que imaginaban seguro: los brazos del hijo rico, que se revelarían más fríos y duros que el mármol del lujoso hall de su apartamento en Polanco. El momento exacto en que la vida de doña Elena y don Ricardo se estrelló en pedazos ocurrió en una noche fría y ventosa de otoño, cuando las hojas secas barrían la colonia de San Miguel de Allende. Un cortocircuito provocado por el cableado antiguo, que Ricardo nunca pudo cambiar por falta de recursos, comenzó un incendio sigiloso en la parte trasera de la panadería El Sol. En cuestión de minutos, el fuego consumió el depósito de harina, el horno, las herramientas y, peor de todo, el pequeño hogar anexo, comprometiendo seriamente la estructura de la modesta casa donde habían criado a Alejandro y vivido toda la vida. Los gritos de auxilio de Elena despertaron al vecindario y la señora Guadalupe, junto a otros vecinos, corrió con cubetas de agua para intentar contener las llamas. Don Ricardo, desesperado, intentó salvar la imagen de San Miguel Arcángel y la libreta de ahorros que guardaba debajo de una tabla suelta, pero el calor y el humo se lo impidieron. Fue la señora Guadalupe quien, con la valentía de una leona, consiguió sacarlo a rastras, tosiendo, mientras el fuego lamía las últimas esperanzas del matrimonio. La panadería, el sustento de una vida, se transformó en cenizas y humo, dejando solo el olor amargo de la pérdida en el aire. La tragedia no fue solo material, fue la pérdida del centro de sus vidas, de las memorias y de la dignidad. La casa estaba inhabitable y fueron forzados a refugiarse por algunos días en la casa de la señora Guadalupe, que, a pesar de humilde, abrió las puertas con el corazón. Pero la señora Guadalupe tenía su propia familia y poco espacio, y don Ricardo, con su orgullo herido, sabía que no podían abusar de la caridad. No había seguros, no había reservas financieras. Todo lo que poseían estaba invertido, y ahora destruido, en aquel pequeño negocio de panes y en alimentar el sueño de un hijo ausente. No les quedó otra opción sino hacer lo que más temían: pedir ayuda al hijo rico. Don Ricardo reunió las pocas economías que les quedaban para comprar 2 pasajes de autobús de la línea Camión para la Ciudad de México. Elena lloraba en silencio durante todo el viaje, sosteniendo firme el rosario en las manos, mientras Ricardo repetía en voz baja: «Nuestro hijo, mijo, nos va a ayudar. Él tiene lo suficiente y sabe lo que sacrificamos por él». Este viaje de esperanza y súplica era la prueba final de que habían perdido todo, excepto la fe ciega en el amor filial. Al llegar a la inmensidad fría e impersonal de la CDMX, tomaron un taxi hacia el lujoso barrio de Polanco, un mundo que parecía salido de otro planeta comparado con su colonia en San Miguel. Se sentían invisibles y desubicados, 2 campesinos en medio de rascacielos y coches de lujo. Cuando el portero del edificio de Alejandro los miró con desdén e informó que necesitaban autorización para subir, la primera punzada de humillación desgarró el pecho de Elena.
Alejandro estaba dando una fiesta de negocios en su penthouse, un evento lleno de socios y su prometida, la sofisticada socialité, todos vistiendo marcas caras y bebiendo vinos importados. Cuando sus padres, sucios del viaje y oliendo a humo de incendio, aparecieron en el hall de mármol del apartamento, fue como si una bomba hubiera explotado. Alejandro, avergonzado y furioso, vio su fachada de éxito y pureza ser manchada por la imagen de la pobreza de sus padres, que tanto había intentado ocultar. ¡Qué onda! El aire de la sala de estar se congeló. La música se detuvo. Alejandro se dirigió hacia sus padres con la furia en los ojos, el rostro contorsionado de rabia. ¿Qué hacen aquí? ¡Por el amor de Dios!, siseó él, sin dar tiempo para que ellos explicaran la tragedia del incendio. Doña Elena, con los ojos llenos de lágrimas, extendió la mano en un intento de tocar el brazo del hijo, diciendo: «Mijo, lo perdimos todo, el fuego se llevó la casa. Necesitamos un lugar por un tiempo, es solo por unos días, hasta que nos recuperemos». La respuesta de Alejandro fue un estruendo que resonó en los cristales del penthouse frente a sus invitados chocados. No pensó en el sufrimiento, en el dolor de la pérdida o en el sacrificio de una vida entera. Pensó solo en su reputación, en su prometida y en los millones que podría perder con un desliz de imagen. La ingratitud, finalmente, mostró su cara más cruel, destilando veneno en forma de palabras que rasgaban el alma, ignorando la fragilidad y la edad de sus padres. El acto final de la traición vino acompañado de dinero, un fajo de billetes grueso y humillante, arrojado en la mano de don Ricardo. «Tomen esto, es suficiente para el taxi y para que regresen a San Miguel. Encuentren un lugar allá, un cuarto simple. Pero de aquí lárguense, no pueden manchar mi reputación ni mi futuro con esa pobreza», gritó él, empujándolos ligeramente hacia la puerta. La humillación era completa, la traición era pública, el abandono era consumado. En aquel momento, mientras eran expulsados de vuelta a la lluvia y la noche de la CDMX, don Ricardo sintió un dolor más profundo que la pérdida material, la pérdida de la honra y de la creencia en su propia sangre. Eran ahora solo un peso, un problema a ser desechado. Elena, en estado de shock, solo apretó la mano del marido murmurando: «¡Ay, Dios mío! Mi hijo nos desprecia». La dignidad de los ancianos estaba siendo tirada a la basura, probando que para Alejandro el dinero valía más que la propia familia. Al salir, don Ricardo miró hacia atrás, al apartamento lujoso, y sintió la frialdad del mármol contrastar con el calor de su casa de adobe quemada. Pensó: «Quien siembra maldad e ingratitud cosecha soledad». La promesa de que su hijo sería feliz había sido rota junto con su corazón. Aquel era el punto de no retorno, el momento en que la ingratitud de Alejandro selló su propio destino y activó la ley del retorno. El impacto de la injusticia fue devastador, dejando a doña Elena y don Ricardo al borde del colapso físico y emocional. Consiguieron encontrar refugio en un modesto hotel en el barrio de Iztapalapa, lejos del brillo cruel de Polanco, un lugar simple donde el silencio de la noche era llenado solo por el ruido de los camiones y el vacío de la desesperanza. Elena no paraba de temblar. No era el frío de la capital, sino el shock de la traición que le atravesaba el alma. Su cuerpo parecía haber absorbido todo el desprecio del hijo y apenas conseguía sostener el vaso de agua que Ricardo le ofrecía, pareciendo una flor marchita y maltratada. Don Ricardo se sentó en el borde de la cama, rígido, con el fajo de dinero sucio de vergüenza todavía en las manos. No podía entender la crueldad. ¿Cómo un hijo, criado con tanto amor y sacrificio, podía mirar a la madre que le dio de comer y vestir y tratarla como un estorbo? Sentía el dolor de la pérdida de la panadería como algo secundario. Lo que dolía de verdad era el corte profundo de la ingratitud,
la certeza de que había fallado miserablemente como padre, pues el oro y la ambición habían corrompido el corazón de su chamaco. El ambiente de la habitación alquilada reflejaba su dolor. La luz tenue, la humedad en las paredes, el silencio pesado que seguía a los sollozos reprimidos de doña Elena. Ella palpó la maleta y tomó la imagen de su amada Virgen de Guadalupe, el único consuelo que le quedaba. «¡Ay, Dios mío!», susurró ella, las lágrimas escurriendo sobre la santa. «¿Por qué, madrecita? ¿Qué hicimos mal para merecer que nuestra propia sangre nos abandonara?». Rezaba el rosario con una urgencia desesperada, buscando en la fe el ancla que su hijo había cortado. Ricardo observaba a su esposa y sentía el dilema corroer su pecho. Debía revelar la verdad sobre el sacrificio. El secreto era un peso que él cargaba solo, la memoria del verdadero costo del éxito de Alejandro. Había vendido, hacía años, el terreno de herencia de su familia, ese pedazo de tierra en el ejido de San Miguel de Allende que valía una fortuna hoy, para pagar la facultad y la primera inversión en fintech del hijo. Quería proteger a Alejandro de la deuda moral, pero ahora percibía que, al guardar el secreto, permitió que la vanidad del hijo creciera descontroladamente. En aquella modesta habitación de hotel, el matrimonio tomó la única elección posible. Volverían a San Miguel de Allende. Era mejor enfrentar las ruinas de su casa y la solidaridad de sus vecinos que vivir bajo la sombra fría y humillante del hijo rico. Ricardo compró los pasajes de vuelta con el dinero que Alejandro les había dado, sintiendo una repulsión amarga por usar el dinero de su propia humillación. La vuelta fue silenciosa, con ambos abrazados, buscando fuerza el uno en el otro, como dos náufragos que solo se tenían. Al llegar a su colonia, lo que encontraron fue desolador. La casa olía a quemado y a desesperación, cubierta por lonas improvisadas, pero para su sorpresa, la señora Guadalupe estaba allí. Los abrazó con la fuerza y el calor de quien realmente ama, llorando junto con Elena. «Jefecita, regresaron. ¡Qué barbaridad! Lo que su hijo hizo es imperdonable, pero la comunidad está con ustedes», exclamó Guadalupe, trayendo la primera chispa de esperanza. La noticia de la expulsión y la ingratitud de Alejandro en Polanco se esparció como fuego, no solo en San Miguel de Allende, sino en toda la red de vecinos y amigos. La comunidad, compuesta por comerciantes, campesinos y albañiles, constructores, se indignó con la actitud del mijo rico que deshonró a los padres que tanto se sacrificaron por él. La ley del retorno comenzó a manifestarse no como un rayo, sino como la unión del pueblo. La señora Guadalupe organizó una novena de oraciones en la parroquia del pueblo, pidiendo la intervención de la Virgen de Guadalupe y la justicia. Los vecinos trajeron tortillas, frijoles y pan dulce para alimentar al matrimonio. Los albañiles y obreros ofrecieron su mano de obra para comenzar la reconstrucción de la casa y la panadería. Ese sentido de comunidad, ese calor humano que Alejandro había cambiado por el lujo frío de la CDMX, era la única riqueza real que don Ricardo y doña Elena poseían. No obstante, el dolor emocional se sumó al sufrimiento físico de doña Elena. La humillación y el shock del abandono minaron su frágil salud. Comenzó a tener fiebres y a sentir dolores en el pecho, negándose a comer. Don Ricardo, desesperado, intentaba cuidarla, dándole caldo de gallina y rezando a su lado, pero la mirada de Elena estaba cada vez más distante, más enfocada en el cielo que en la tierra. Ella repetía: «Ricardo, yo solo quería que me viera que soy su madre, no una mendiga». El dinero de la humillación que Alejandro había arrojado fue usado para comprar los primeros materiales de reconstrucción, pero no era suficiente para cubrir los costos médicos de doña Elena. El orgullo de Ricardo estaba aplastado, pero no podía perder a su esposa.
pensó en buscar al hijo nuevamente, pero el recuerdo del grito frío y del portón cerrándose se lo impidió. Sabía que necesitaba un milagro o una intervención superior para salvar a Elena y restaurar la dignidad de la familia. En una tarde sombría, mientras la señora Guadalupe cuidaba de Elena, don Ricardo fue hasta las ruinas de la casa. Cavó bajo los escombros de la parte del horno, en el área que milagrosamente no había sido totalmente destruida, y encontró lo que había buscado desesperadamente durante el incendio: la libreta de ahorros antigua. Estaba carbonizada en los bordes, pero el hilo de Ixtle la mantenía intacta. La abrió, sintiendo el peso del pasado en sus manos, el olor a harina mezclado con el de quemado. En la primera página, entre anotaciones de ganancias y pérdidas de tamales y pan dulce, estaba doblado y casi invisible el documento que él había jurado nunca mostrar: el contrato de venta del terreno de la familia. Aquel documento era la prueba fría e irrefutable de que el éxito de Alejandro no era mérito exclusivo de él, sino el último respiro de una familia que sacrificó la propia herencia en nombre del futuro del hijo. El dolor del secreto salió a la luz con la urgencia de una bomba de tiempo. El dilema de Ricardo estaba resuelto. Ya no podía proteger al hijo de la verdad, no mientras la vida de Elena estaba en juego. La ingratitud de Alejandro necesitaba ser confrontada con el tamaño exacto del sacrificio que él había despreciado. El testamento de amor y la prueba del origen de su fortuna estaban allí, en aquella libreta que él había cargado de la miseria, de vuelta a la miseria. Apretó el objeto, sintiendo que aquel pedazo de papel era ahora la única arma capaz de restaurar la justicia divina. ¿Qué haría con la libreta? Enviársela a Alejandro sería inútil. El hijo solo la ignoraría o la destruiría. Ricardo necesitaba un ángel protector, alguien de confianza para garantizar que aquella verdad saliera a la luz en el momento exacto, no solo para castigar a Alejandro, sino para salvar la dignidad de Elena. Miró al cielo y rezó un Padre Nuestro, pidiendo a la Virgen de Guadalupe la sabiduría para actuar. Tenía que ser estratégico, pues la vida de Elena dependía de eso. El dinero para las medicinas era urgente y la justicia moral era imperiosa. Necesitaba un plan que garantizara la punición del villano y la redención de los justos. La ley del retorno estaba a punto de activarse, y el secreto guardado en la libreta era el detonante perfecto para desmantelar la vida de mentiras de su hijo ingrato. El destino estaba a punto de cobrar la factura más cara a Alejandro. Don Ricardo estaba decidido. La libreta antigua, enrollada en el hilo de Ixtle y conteniendo el contrato de venta, no podía caer en manos equivocadas, ni ser usada de manera impensada. No quería solo venganza. Quería que el hijo viera el precio exacto de su riqueza y el tamaño de la ingratitud que había cometido. La verdad necesitaba ser un espejo que rompiera el ego de Alejandro. Sabía que, en este momento de dolor, necesitaba confiar en alguien que poseía el mismo calor humano que el hijo había perdido. El ángel protector surgió en la figura robusta y de gran corazón de la señora Guadalupe. Era la única testigo de su sufrimiento y la única persona que comprendía la profundidad del sacrificio de una vida dedicada. Don Ricardo la llamó a un rincón de la casa, lejos del lecho de doña Elena, que estaba cada vez más débil. Con la voz embargada y los ojos llenos de lágrimas, entregó la libreta a su amiga y vecina, un gesto que simbolizaba la transferencia de la verdad y de la honra familiar. «Lupita», dijo Ricardo en un susurro, sintiendo el peso de las palabras, «guarda esto. Es la única cosa que quedó de mi vida. Aquí está el secreto que guardé todos estos años para proteger a nuestro mijo, pero ahora no merece protección. Su dinero, el lujo de Polanco, todo comenzó con este papel». La señora Guadalupe, con la sensibilidad que la ingratitud del hijo le había dado,
Recibió el objeto con reverencia y preocupación, sintiendo que cargaba un tesoro de dolor. El documento, fechado años atrás, probaba la transacción. El valioso terreno en el ejido de San Miguel de Allende, heredado de los abuelos de Ricardo, había sido vendido por una suma considerable que, en la época, parecía una fortuna, pero que hoy, con la expansión inmobiliaria en la región, valía millones. Aquel dinero había pagado los estudios de Alejandro en CDMX e inyectado el capital inicial en su fintech fracasada que, milagrosamente, se transformó en éxito. El éxito del hijo no vino de la nada, vino del todo que los padres tenían. Don Ricardo dio la instrucción final: si algo me pasa o si la enfermedad de Elena empeora, tienes que llevarle esto a Alejandro, pero no para arrojarlo a la miseria. Dile que es la única cosa que puede hacerlo ver, que el dinero que desprecia tiene el olor del sudor y de la harina de la panadería. Era un plan arriesgado, una última jugada para forzar al hijo a enfrentar la ley del retorno y la justicia moral. La señora Guadalupe, con la libreta escondida bajo su rebozo, prometió cumplir la misión, reafirmando su fe. Con el favor de Dios, compadre, la verdad siempre encuentra su camino, y la Virgen de Guadalupe no va a desamparar a aquellos que tienen el corazón puro. Ella sentía que la revuelta estaba cerca, que algo grande estaba a punto de cambiar, y que el destino estaba tejiendo una telaraña de justicia que se cerraría alrededor del hijo ingrato. A partir de aquel día, la libreta se convirtió en un símbolo poderoso de esperanza y de justicia aplazada. Representaba el sacrificio que merecía reconocimiento y la prueba de que la humildad de doña Elena y don Ricardo escondía una riqueza moral y material que Alejandro jamás imaginaría. El secreto estaba seguro, esperando el momento justo para ser revelado y para explotar en la vida de Alejandro como la más dolorosa de las verdades. En la Ciudad de México, ajeno a la tragedia de sus padres y al arma que lo esperaba, Alejandro continuaba su vida de lujo vacío en Polanco. Había cerrado las puertas de su corazón, pero el destino, en el formato de la ley del retorno, ya estaba abriendo una grieta en su imperio. El éxito que él creía inquebrantable estaba a punto de desmoronarse, y el objeto clave, la libreta de Ixtle, sería el mensajero de su más dura y merecida punición. Los meses que siguieron fueron de tensión y lentitud en San Miguel de Allende, mientras la justicia de los hombres parecía ignorar la tragedia de doña Elena y don Ricardo. La comunidad unida trabajaba lentamente en la reconstrucción de la casa, y don Ricardo se dedicaba integralmente al cuidado de su esposa, que se debilitaba cada día. La enfermedad de Elena, agravada por la profunda tristeza de la ingratitud, se convirtió en el obstáculo final, la prueba de que el dolor moral puede ser más destructivo que el fuego. Ricardo sentía la impotencia de no poder proveer el tratamiento adecuado, pues el dinero que Alejandro había dado ya se había agotado en la compra de medicinas básicas. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la atmósfera fría y competitiva de la Ciudad de México, la vida de Alejandro Alex comenzó a desmoronarse con la misma rapidez con que había sido construida. La revuelta de justicia no vino por una venganza directa, sino por un error de cálculo y exceso de ambición. Su empresa de fintech estaba envuelta en un escándalo financiero de gran proporción, un esquema de pirámide de alto riesgo que él había ignorado en su sed por más ganancias y más estatus. El castigo no fue planeado por su padre, fue arquitectado por su propia arrogancia. La noticia del escándalo explotó en los periódicos de CDMX. El dinero que él había despilfarrado en lujos, carros importados y en el penthouse en Polanco era, en gran parte, producto de un castillo de naipes. Los socios lo abandonaron, temiendo las consecuencias legales, y su prometida, la socialité, que solo amaba el dinero y el prestigio, lo dejó de forma fría,
llevándose consigo el carísimo anillo de compromiso y sin mirar atrás. En cuestión de días, Alejandro perdió todo: la empresa, la reputación, los amigos y, principalmente, la fortuna que tanto lo hacía despreciar la humildad de sus padres. ¡Qué quilombo! La ley del retorno actuó con precisión quirúrgica. El hijo, que había expulsado a sus padres para proteger su futuro y reputación, ahora no tenía ni futuro ni reputación. Arruinado y bajo investigación, sin nadie a quien recurrir, Alejandro cometió el último acto de desesperación. Se acordó de que sus padres, a pesar de pobres, siempre lo amaron incondicionalmente. Con una frialdad egoísta concluyó que necesitaba volver a San Miguel de Allende para pedir ayuda financiera a los únicos que, él imaginaba, le darían abrigo y perdón, aunque fuera solo para reponerse. El viaje de vuelta fue el opuesto al que hicieron sus padres. No fue un viaje de súplica, sino de arrogancia herida. Usó su último dinero para el pasaje y llegó a San Miguel con la ropa de marca arrugada y la arrogancia disfrazada de cansancio. Esperaba encontrar a sus padres en la vieja casa, dispuestos a hacerle un préstamo o al menos un techo y comida, olvidándose completamente de la crueldad que había cometido meses antes. Él, que había desdeñado el calor de la familia, ahora lo buscaba como último recurso. Al llegar a su antigua colonia, encontró la casa de sus padres con la estructura remendada, pero cubierta por lonas de plástico y con el olor a quemado aún persistente. El corazón de Alejandro, acostumbrado al aire acondicionado de Polanco, extrañó el calor humano y la sencillez. Tocó a la puerta, ansioso, imaginando la escena de perdón y la oportunidad de pedir el dinero que necesitaba, pero la puerta fue abierta por la señora Guadalupe, la vecina fuerte y llena de fe. El encuentro fue un puñetazo moral para Alejandro. La señora Guadalupe, con la dignidad de quien vive en la verdad, lo miró de arriba a abajo con un desprecio silencioso, esa mirada que solo el pueblo mexicano tiene para quien deshonra a la familia. ¿Qué hace usted que desprecia esta pobreza en la puerta de la casa que lo vio nacer?, preguntó ella, sin rodeos, usando el tono de una matriarca que reprende al hijo perdido, y Alejandro sintió el peso del juicio de la comunidad. Sin dar tiempo para excusas balbuceantes, la señora Guadalupe asestó la primera parte del golpe de justicia. Sus padres no están aquí. Doña Elena, su madre, está muy enferma por la tristeza que usted le dio y está internada en el hospital. Su padre está con ella, gastando lo poco que le queda para salvarla. La revelación de la enfermedad de la madre golpeó a Alejandro de lleno, pero aún no era suficiente para romper su caparazón de egoísmo. La señora Guadalupe, entonces, cumplió la segunda parte de su misión, el punto de inflexión de la historia. Sacó de debajo de su rebozo el objeto clave, la libreta de ahorros antigua y carbonizada. Se la extendió a Alejandro con la dignidad de quien entrega una verdad sagrada. Su padre me pidió que le diera esto. Dijo que es la única cosa que puede hacerlo ver. Alejandro tomó la libreta con extrañeza, pensando que era el último dinero que sus padres tenían. La abrió, pensando en usarla inmediatamente para sus propios problemas. Fue entonces que vio el papel doblado, el contrato de venta. Lo desdobló y sus ojos corrieron por las cifras y las firmas, leyendo sobre la venta del valioso terreno de herencia de su abuelo. En aquel momento, la verdad brutal lo alcanzó con la fuerza de un trueno. La riqueza que él creía haber construido solo, su gloria en CDMX, el éxito de su fintech, todo era una mentira. La base de su fortuna era el sacrificio supremo de sus padres, el último bien que poseían, el terreno que hoy valía millones. No era un self-made man, era un ingrato que había vendido la honra de la familia sin saberlo, y había tirado a la basura a aquellos que eran la verdadera fuente de su dinero. El ciclo de la injusticia estaba roto y la ley del retorno se manifestaba en su forma más cruel y merecida. El shock del descubrimiento fue físico.
El documento cayó al suelo y Alejandro se desplomó allí mismo, en la puerta de la casa quemada. Comprendió que había despreciado la única cosa que realmente tenía valor y que su punición era justa. Estaba pobre, sin amigos, sin futuro, y peor, había puesto la vida de su madre en riesgo por culpa de una fortuna que era, desde el principio, el fruto del amor que él rechazó. La verdad había, finalmente, llegado. Aguas, el clímax de la historia se dio en el Hospital Público de San Miguel de Allende, en un cuarto simple donde doña Elena luchaba contra el dolor y la debilidad. Alejandro llegó tambaleándose, todavía en shock con la revelación de la libreta. Había corrido del barrio humilde hasta el hospital, ya no como el empresario arrogante, sino como un hijo aplastado por la culpa. Su semblante, antes frío y duro, estaba deshecho en una mezcla de miedo y desesperación, y cargaba en las manos las pruebas de su ingratitud y del sacrificio infinito de sus padres. Al ver al padre sentado al lado de la cama, orando en silencio y sosteniendo la mano de doña Elena, la escena golpeó a Alejandro con fuerza total. Don Ricardo, a pesar de todo el sufrimiento, mantenía la dignidad de un hombre justo. Miró al hijo, no con rabia, sino con una profunda tristeza. No necesitó palabras, el silencio de don Ricardo era más condenatorio que cualquier grito. Solo la presencia de Alejandro, arruinado y humillado, ya era la manifestación de la ley del retorno. Alejandro ignoró las formalidades. Se arrodilló al lado de la cama de su madre, la cabeza baja en sumisión y culpa. Las lágrimas, que había reprimido durante años por orgullo, brotaron sin control. Sostenía la mano de su madre, la misma mano callosa que había hecho panes y se había sacrificado por él. «Madrecita, perdóname. ¡Ay, Dios mío! Perdóname por ser un monstruo ingrato. Yo no sabía lo que hicieron por mí», sollozaba él, la voz embargada por el dolor del arrepentimiento. Doña Elena, débil y con la mirada distante, no conseguía hablar, pero sus ojos llenos de lágrimas se fijaron en el hijo. Aquella mirada de perdón incondicional, sin rencor, fue el golpe final a la arrogancia de Alejandro. En un esfuerzo tremendo, apretó ligeramente la mano de él, un gesto de amor que valía más que toda la fortuna que había perdido. Fue un acto de misericordia divina, probando que el corazón de una madre jamás abandona al hijo, por más cruel que haya sido. Don Ricardo, entonces, rompió el silencio. Levantó la libreta y el contrato de venta. «¿Viniste a buscar dinero, no es así, mijo? Pues debes saber que este papel es el dinero que estás buscando. Tu fortuna, tu lujo, tu polanco, todo nació del sacrificio que tú arrojaste a la alcantarilla. Despreciaste la honra de la familia y ahora la vida te está cobrando». Las palabras de Ricardo eran un juicio, pero también la llave para la redención. Alejandro, con el alma desnuda, encaró al padre. Ya no podía negarlo. La verdad era innegable. Extendió la mano hacia el padre, no para pedir dinero, sino para implorar una segunda oportunidad, por un pedazo de dignidad. Confesó el escándalo financiero, la pérdida de todo y el abandono de todos los que lo rodeaban. Estaba solo, y el único lugar donde restaba calor humano era al lado de la madre que él había renegado. El público sentiría en aquel momento una satisfacción moral profunda. El villano estaba confrontado con las consecuencias de su propia maldad y la prueba de su deuda moral era innegable. El éxito vacío y la ambición desmedida de Alejandro se habían desmoronado. La justicia divina se manifestaba. Perdió lo que más valoraba, el dinero, y fue forzado a encarar lo que más despreciaba, la humildad y la familia. La escena de ajuste de cuentas estaba completa. El orgullo se rompió, el secreto fue revelado, y el perdón, aunque silencioso, fue dado. Alejandro, el hijo pródigo e ingrato, había caído del pedestal de su riqueza ilusoria, y ahora estaba de rodillas, no en la CDMX,
sino en la humilde ciudad de San Miguel de Allende, donde la verdadera vida, basada en valores sagrados, estaba a punto de volver a empezar. El desenlace, aunque marcado por el dolor de la enfermedad de doña Elena, trajo la paz y la esperanza que la familia tanto merecía. Alejandro tomó una decisión crucial. Vendió el único bien que le quedaba, un carro de lujo que había conseguido esconder de los acreedores en la CDMX, y usó todo el dinero para pagar los gastos médicos de su madre. Fue un acto de verdadera retribución y de reconocimiento del sacrificio que estaba en el contrato de venta. La riqueza material fue cambiada por la cura y por la honra de la familia. Doña Elena, con el tratamiento adecuado y la alegría del hijo arrepentido a su lado, comenzó a mostrar señales lentas de recuperación, un verdadero milagro de Nuestra Señora de Guadalupe. Don Ricardo, viendo al hijo trabajar para pagar las cuentas, finalmente lo perdonó de corazón. El enfrentamiento no fue de odio, sino de enseñanza. El dinero nunca compra la honra, mijo. Perdiste el mundo, pero te encontraste a ti mismo y a tu madre. Lo que llamabas pobreza es el único lugar donde el amor es real. Alejandro decidió quedarse en San Miguel de Allende, rechazando la idea de regresar a la vanidad de la capital. Se dedicó a ayudar a su padre en la reconstrucción de la panadería El Sol, aprendiendo a amasar el pan y a servir el café de olla, redescubriendo el valor del trabajo honesto y de la comunidad que lo acogió. La justicia poética se cumplió. La riqueza que Alejandro desdeñó, la de la familia, el trabajo y el apoyo comunitario, fue la única que quedó, y él la reconstruyó con sus propias manos. El matrimonio de ancianos recuperó la salud, la casa y, más importante, el amor y el respeto del hijo. La panadería El Sol reabrió más fuerte que antes, con la señora Guadalupe sirviendo a los clientes y Alejandro trabajando codo a codo con don Ricardo, honrando el sacrificio de su juventud y el secreto guardado en la libreta. La moraleja final de esta historia es clara y resuena con la sabiduría popular. La vida da vueltas, y quien siembra ingratitud y desprecio, cosecha soledad y castigo. Pero para aquellos que practican el amor y el sacrificio incondicional, la justicia divina siempre llega, restaurando la dignidad y la esperanza. Honra a tu padre y a tu madre, pues la verdadera riqueza está en el amor que no se vende y en el sacrificio que nunca debe ser olvidado. Si usted cree en la justicia divina y valora a sus padres, deje su comentario, escriba «Amén» y comparta este mensaje de esperanza con toda su familia.